Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido por completo el mundo. La impactante noticia de Halil y Esla. Sí, señores y señoras, el 12 de septiembre de 2025, el mundo del entretenimiento y para muchos el corazón de la esperanza romántica se paralizó. ¿Por qué? Bueno, prepárense porque lo que vamos a desentrañar hoy es una historia digna de una película. Para aquellos que quizás no estén familiarizados, Halil y Esla son, o mejor dicho, eran una de las parejas más queridas y admiradas bueno, digamos que en todo el globo. Su historia, ya sea real o ficticia, dependiendo de cómo se mire, ha cautivado a millones. Y de repente, ¡boom! Un terremoto mediático. Así que, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué noticia impactante sacudió el mundo el 12 de septiembre de 2025? Bueno, para empezar, quiero dejar claro que este vídeo no es un chisme sensacionalista. Mi objetivo es analizar la situación con respeto, intentando comprender las diferentes aristas que rodean este suceso. Vamos a repasar los hechos, las posibles razones y, por supuesto, las reacciones del público y de los propios implicados. Pero antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos, quiero pedirles, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis futuros vídeos, donde analizaremos otras historias fascinantes del mundo del entretenimiento, de la cultura pop y, claro, de vez en cuando un poco de drama. Así que suscríbanse, la campanita y sigamos adelante. Gracias. Ahora sí, manos a la obra. El 12 de septiembre de 2025. El anuncio. El anuncio que hizo explotar las redes sociales, los noticieros y cualquier conversación que se precie. La noticia: Halil y Esla se separan. Sí, lo oyeron bien. Después de años de lo que parecía una historia de amor de cuento de hadas, de una relación que inspiraba a muchos, de fotografías idílicas, de declaraciones de amor, de proyectos conjuntos y de momentos de complicidad, se acabó. La noticia se difundió como la pólvora. Portales de noticias de todo el mundo, desde Turquía hasta Hollywood, pasando por Latinoamérica y Europa, recogieron la noticia al instante. ¿Por qué? Porque Halil y Esla no eran simples celebridades. Eran un símbolo, un ejemplo, un faro de esperanza para muchos. Eran la personificación del amor verdadero, o al menos eso es lo que se creía. *** El contexto: un amor de ensueño construido con esfuerzo ***. Para comprender la magnitud de la noticia, es crucial retroceder un poco y analizar la historia de Halil y Esla. ¿Cómo se convirtieron en la pareja perfecta a los ojos del mundo? Su ascenso a la fama fue progresivo, construido con talento, dedicación y, por supuesto, una buena dosis de encanto. Halil, con su mirada penetrante y su sonrisa cautivadora, era conocido por sus papeles en dramas románticos. Su carisma innato lo convirtió en el galán ideal, atrayendo a un público fiel que suspiraba por sus personajes. Esla, por otro lado, era una actriz talentosa y versátil, admirada por su belleza, su elegancia y su capacidad para interpretar roles complejos y emotivos. Su química en la pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más solicitadas en la industria. El inicio de su relación, según las versiones oficiales y las filtraciones de la prensa, fue un flechazo instantáneo. Se conocieron en el set de una serie de televisión que catapultó sus carreras a nivel internacional. La chispa entre ellos fue evidente desde el principio, y pronto pasaron de ser compañeros de trabajo a ser pareja. Sus apariciones públicas juntos se volvieron más frecuentes, y las redes sociales se inundaron de fotografías y vídeos que documentaban su amor. Sus declaraciones de amor eran constantes y apasionadas. Se dedicaban mensajes románticos en entrevistas y publicaciones, prometiéndose un futuro juntos. Viajaban por el mundo compartiendo momentos de alegría y complicidad que alimentaban la fantasía de sus fans. Se les veía asistir a eventos de caridad, apoyando causas benéficas y demostrando su compromiso social. Todo esto consolidó su imagen como una pareja ejemplar, un modelo a seguir para millones. La prensa, ávida de historias románticas, no escatimó en elogios. Los titulares los describían como la pareja perfecta, el amor verdadero, la historia de amor que todos soñamos.
Se convirtieron en portadas de revistas, protagonizaron campañas publicitarias y se convirtieron en íconos de la moda y el estilo de vida. Su influencia se extendió más allá del mundo del entretenimiento, llegando a influir en la opinión pública y en las decisiones de sus seguidores. *** El anuncio, el terremoto mediático ***. La noticia de su separación, por lo tanto, fue un golpe devastador para muchos. La incredulidad fue la primera reacción. ¿Cómo? ¿O era posible? ¿Qué había pasado para que esta pareja, aparentemente tan sólida, decidiera poner fin a su relación? El anuncio oficial fue lacónico y escueto. No hubo grandes declaraciones ni explicaciones detalladas. Un breve comunicado de prensa, emitido por sus respectivos representantes, informaba de la separación y pedía respeto a su privacidad. La falta de detalles solo avivó la especulación y el morbo. Las redes sociales explotaron. Los fans inundaron las plataformas con mensajes de tristeza, decepción y desconcierto. Se crearon hashtags y grupos de discusión dedicados a analizar la situación. Se revivieron entrevistas antiguas, se analizaron fotografías y se buscaron pistas en sus publicaciones. La gente intentaba desesperadamente entender qué había ocurrido. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Los portales de noticias y los programas de televisión dedicaron horas de cobertura al tema. Se entrevistó a expertos en relaciones, a psicólogos y a periodistas de espectáculos. Se elaboraron reportajes especiales, analizando los posibles motivos de la separación y especulando sobre el futuro de ambos. La intensidad mediática fue abrumadora. La privacidad de Halil y Esla se vio vulnerada por el acoso de los paparazzi y las filtraciones de información. Cualquier movimiento, cualquier gesto, era analizado y comentado. La presión era constante y agotadora. ***. Las reacciones, un espectro de emociones ***. La reacción del público ante la separación de Halil y Esla fue un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas. Hubo un amplio espectro de emociones, desde la tristeza y la decepción hasta la comprensión y la empatía. ***, tristeza y decepción ***. Muchos fans se sintieron profundamente afectados por la noticia. Habían invertido emocionalmente en la relación, viéndola como un símbolo de esperanza y de amor verdadero. La separación les recordaba la fragilidad de las relaciones y la posibilidad de que el amor, incluso el más idealizado, no fuera para siempre. ***, incredulidad y negación ***. Algunos fans se negaron a aceptar la realidad. Creían que la separación era temporal, que pronto se reconciliarían y que todo volvería a la normalidad. Se aferraban a la esperanza y buscaban cualquier indicio de que la pareja aún estuviera junta. Culpa y acusaciones En medio del dolor, algunos fans buscaron culpables. Acusaron a terceros, a supuestos amantes, a la presión mediática, a la ambición de ambos. La rabia y la frustración se canalizaron en ataques a personas cercanas a la pareja. Comprensión y empatía Otros fans mostraron una actitud más madura y comprensiva. Entendieron que las relaciones son complejas y que a veces, las cosas simplemente no funcionan. Respetaron la privacidad de Halil y Esla y les desearon lo mejor en el futuro. Curiosidad y morbo Por supuesto, también hubo una parte del público que se sintió atraída por el morbo y la especulación. Se dedicaron a analizar los detalles de la separación, a buscar pistas en las redes sociales y a alimentar el drama. Posibles causas, el laberinto de la especulación Las posibles causas de la ruptura de Halil y Esla fueron objeto de intensa especulación. La falta de información oficial permitió que las teorías proliferaran, alimentando el interés del público y la voracidad de los medios. Presiones externas La vida de las celebridades está sujeta a constantes presiones, tanto profesionales como personales. Las agendas de trabajo apretadas, los rodajes en lugares distantes, las giras promocionales, los compromisos sociales. Todo esto puede dificultar el mantenimiento de una relación. Diferencias creativas A medida que las carreras de Halil y Esla avanzaban, es posible que sus objetivos y aspiraciones profesionales divergieran. Uno podía querer explorar nuevos proyectos, mientras que el otro prefería mantener el rumbo. Esta divergencia de intereses podría haber generado tensiones en la relación.
Problemas de compatibilidad aunque se amaran profundamente, es posible que con el tiempo, descubrieran que no eran compatibles a largo plazo. Las personas cambian, evolucionan, y a veces, esas diferencias se vuelven irreconciliables. Infidelidad aunque no se confirmó oficialmente, la posibilidad de infidelidad siempre estuvo presente. La vida en el mundo del espectáculo con sus constantes tentaciones y oportunidades, puede hacer que una relación sea más vulnerable. Influencia de terceros La presencia de amigos, familiares o consejeros externos también pudo haber influido en la decisión de separarse. Crecimiento personal y evoluciones Cada persona es un mundo y puede darse que uno de los dos haya evolucionado más que el otro en algún aspecto de la vida y que eso, con el tiempo, haya generado diferencias y que la relación, tal como se conocía, se desgastara. El después, rehaciendo vidas y nuevos comienzos Después del impacto inicial, la calma fue regresando, aunque lentamente. Alil y Esla, cada uno por su lado, comenzaron a rehacer sus vidas. La atención mediática disminuyó, aunque la curiosidad del público, por supuesto, persistió. Ambos continuaron con sus carreras profesionales. Alil participó en nuevos proyectos, buscando reinventarse y demostrar su versatilidad como actor. Esla, por su parte, se enfocó en su trabajo participando en nuevas producciones y demostrando su talento y profesionalismo. En cuanto a su vida personal, ambos intentaron encontrar un nuevo equilibrio. Se les vio compartiendo con amigos y familiares, intentando reconstruir su vida social y rodearse de personas que les brindaran apoyo y cariño. El legado, ¿qué queda de la historia? La separación de Alil y Esla dejó un legado duradero en la memoria colectiva. Su historia, aunque ahora con un final diferente al esperado, sirvió como un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y de la fragilidad del amor. Un espejo de la sociedad La historia de Alil y Esla reflejó las expectativas y los anhelos de la sociedad moderna. Su relación, en apariencia perfecta, representaba el ideal romántico que muchos aspiraban a alcanzar. Un mensaje de esperanza y decepción Su separación transmitió un mensaje agridulce. Por un lado, demostró que el amor verdadero es posible, pero por otro, evidenció que incluso las relaciones más sólidas pueden terminar. Un análisis del mundo del espectáculo La historia de Alil y Esla sirvió para analizar la dinámica del mundo del espectáculo, la presión mediática y el impacto de la fama en la vida personal. Un recordatorio de la privacidad La experiencia de Alil y Esla puso de manifiesto la importancia de la privacidad y el derecho a tomar decisiones personales, incluso en el ojo público. El futuro, incertidumbre y nuevas posibilidades En cuanto al futuro de Alil y Esla, solo el tiempo dirá. ¿Volverán a encontrar el amor? ¿Construirán nuevas relaciones? ¿Lograrán mantener una amistad cordial? La incertidumbre es inevitable, pero también es parte de la belleza de la vida. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y respetar sus decisiones. Esperamos que encuentren la felicidad y que sigan adelante con sus vidas, aprendiendo de sus experiencias y creciendo como personas. Conclusión, reflexión y agradecimiento Y ahora, mis amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado la impactante noticia de Alil y Esla, analizando los hechos, las reacciones y las posibles causas de la ruptura. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya brindado una perspectiva más profunda sobre este evento. Recuerden, el objetivo no era el sensacionalismo, sino la reflexión y la comprensión. Quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Por su tiempo, su atención y su interés. Me encanta saber que hay gente como ustedes que está dispuesta a analizar estas situaciones con seriedad y respeto. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Alil y Esla? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué creen que les deparará el futuro? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. Y por supuesto, no se vayan sin darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos.
Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao.